Paz y gracia, amados hermanos y hermanas que nos escuchan a través de este canal. Continuamos en el estudio de la declaración de fe y en particular con el tema de la Gran Comisión en todo lo que se refiere a evangelismo y discipulado. Específicamente vamos a estudiar hoy esa justificación de la Gran Comisión basado en tres aspectos que quiero señalar: la identificación con el Señor Jesucristo en esta Gran Comisión, la necesidad de que ésta se lleve a cabo y la obediencia para realizar esa Gran Comisión. Y segundo, las claras instrucciones que el Señor Jesucristo resucitado realiza da para que se lleve a cabo, las claras instrucciones que el Señor Jesucristo da para que se lleve a cabo esa Gran Comisión. Vamos a orar que sea el Espíritu Santo nuestro enseñador, nuestro maestro en este tiempo. Padre Santo, enséñanos, capacítanos, empodéranos para realizar lo que tú nos mandas, para recibir de ti poder delegado, dado por ti, Señor. Que en la medida que estudiemos esta palabra tuya, ésta se interiorice en nosotros y se convierta en vida y en obra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a comenzar con la lectura en Mateo capítulo 9, versos 35 al 38, y allí vamos a ver ese sentir del Señor Jesucristo con el cual nosotros queremos identificarnos con el sentir, con el pensar del Señor Jesucristo. Ver aquí en este pasaje la necesidad de llevar a cabo esa Gran Comisión y ese acto de obediencia. Vamos entonces. Allí en Reina Valera voy a leer del capítulo 9, verso del 35 al 38, que dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Dice aquí la palabra de Dios que el Señor Jesucristo se movía, recorría todas las ciudades y aldeas allí en Israel, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino de Dios. ¿Qué enseñaba? El evangelio del reino de Dios. En eso estaba enfocado. Y sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Esto me hace pensar que ese evangelio del reino que el Señor Jesucristo enseñaba no era solo de palabras, sino que
Él tenía el sentir de sanar integralmente, de propiciar, de dar un bienestar integral en la salud espiritual, en la salud física, en la salud emocional, en la salud relacional de las personas, en la salud de las necesidades también materiales que las personas tenían. Había una compasión en él por toda la necesidad de las personas en todas las aldeas, en todos los pueblos, en todos los lugares que él recorría. Era un evangelio realmente de no solamente un contenido de palabras, sino un evangelio de acción que podía realmente satisfacer las necesidades integrales de las personas. Hoy no hay que caminar muchos metros y encontrar en todo lugar mucha necesidad. Muchas personas que están llenas de temor, de incertidumbre, personas sin esperanzas, personas deprimidas, personas ansiosas, personas desesperadas, personas con deseos de quitarse la vida, personas distraídas en camino de muerte, enrumbadas en otros caminos que conducen a muerte, por todos lados. Y por eso, como es tanta la necesidad, dice en este mismo pasaje que a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero ¿cómo respondió el Señor Jesús a esa necesidad? ¿Qué lo movía? El amor, la compasión. Cuando digo que en este pasaje vamos a estudiar en esa justificación de la obra de la gran comisión, y vemos aquí hay una necesidad. Hay una necesidad que toca el corazón del Señor Jesucristo, que toca el corazón de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y nos identificamos con el Señor Jesucristo cuando sentimos esa misma compasión, cuando no pasamos del arco sin ver esa necesidad y poder dar de lo mismo que nosotros hemos recibido. Hemos recibido el amor, la compasión, el cuidado del pastor de los pastores, del Señor Jesucristo. Y dice aquí que Él, cuando las vio, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas. Sí, hay mucha oferta de mucha cosa en el mundo, pero solo Dios, solo su Hijo amado Jesucristo y solo su palabra dan la provisión para amparar, para brindar ese bienestar integral, comenzando por la salvación y la vida eterna, pero que abarca todos los aspectos de la vida humana. Y dice que el Señor sintió gran compasión porque estaban desamparadas y dispersas también, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Por eso dijo a sus discípulos, ante tanta necesidad se necesitan muchos obreros, son más los obreros, porque la mies es mucha, la gente necesitada es mucha en todos los lugares del mundo. Y en eso Dios quiere que nos identifiquemos con su corazón, la de brindar, la de llevar ese mensaje
pero no solamente un mensaje de labios, sino un mensaje que se lleva con nuestras propias vidas. El primero que es tocado al revisar esto soy yo mismo, porque veo que necesito también entregar mi vida por completo para cuidar, para proveer lo que Dios me ha dado, porque yo soy testigo de cómo Dios me ha pastoreado desde ese día en que le recibí como mi pastor, como mi Señor, como mi Salvador, y sigo viendo su cuidado, ese cuidado que necesita todo el mundo, porque el Señor Jesucristo murió por todos, y es importante que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo sepa que el Señor Jesús dio su vida por todos y que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y sigue intercediendo, obrando de manera activa para que tengamos esa fe salvadora que nos permite recibir todas sus bendiciones, todas sus bondades, toda su provisión. Hay no solamente una necesidad de que nos identificamos, hay una necesidad que aquí ya la hemos expresado. El mundo sin Jesús está perdido, está desamparado, está hambriento y sediento, está muerto. Hay una gran necesidad y Él ha dado a su iglesia la vida, ha dado a la iglesia toda su provisión para compartirla. Entonces, en esta justificación podemos ver que hay una necesidad de que conozcan al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y un acto de obediencia, porque es necesario obedecer ese mandato de realizar esa gran comisión que ya vamos a explicar en la lectura de Mateo 28, 18, de cómo realizar esa gran comisión. Recuerdo de un misionero que compartía de esta oración, como dice aquí: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Y basado allí en Lucas 10, creo que es el mismo pasaje que está allí en Lucas capítulo 10. Entonces él a las 10 de la mañana, con 10 minutos, a las 10:10, él tenía su alarma de su reloj para orar a las 10:10, ¿sí? Para que Dios enviara obreros a la mies. Por una época yo también lo estuve realizando. Recuerdo que los domingos, si estaba en el servicio predicando o abriendo el servicio, sonaba la alarma allí delante de la congregación. Dice: es tiempo de orar, porque Dios envíe obreros a la mies. Y sabemos que allí estamos orando conforme a la voluntad de Dios, y es una necesidad muy grande. Vale la pena que encendamos otra vez la alarma a las 10:10. Esa es una mnemotecnia, es un recordatorio para orar todos los días a las 10:10 de la mañana, o lo podrías hacer a las 10:10 de la noche, para que el Señor Jesucristo envíe obreros a la mies. ¿Cómo hacerlo? Vayamos a Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20. Dice aquí la palabra del verso 16, capítulo 28,
versículo 16, lo leo en Reina Valera, dice: los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ahí ya faltaba Judas, el Iscariote, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En estos versículos está concentrado de manera clara las instrucciones para realizar la gran comisión y la autoridad que hay en el Señor Jesús para empoderar a cada hijo suyo, para empoderar a la iglesia para realizar esta gran comisión. Y como les decía alguna vez, cojamos esta mano, así los 5 deditos, ¿sí? Y veamos en estos 5 dedos 4 verbos, ¿sí? Y una promesa. 4 verbos, que son 4 órdenes, 4 imperativos en imperativo, ¿sí? Y una promesa, ¿verdad? Entonces, miremos allí, en esos 4 dedos. Id, a ver, vamos a ver, id, ¿sí? Vamos a ver, id, hacer, bautizar y enseñar. Ir, ¿verdad? Hacer, bautizar y enseñar. ¿Ir a dónde? A todas las naciones. ¿Hacer qué? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Esos discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñar. ¿Enseñar qué? Enseñar a que todos los discípulos obedezcan todos los mandatos, todas las instrucciones del Señor, ¿sí? Eso es el discipulado: enseñar a obedecer, enseñar a andar, enseñar a amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo el entendimiento, y amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Seguir las instrucciones de la palabra de Dios y modelar a Cristo. Es parte de ese enseñar. Y una promesa: que Él estará todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Él estará, nos acompañará, nos dará la fuerza, nos dará la iluminación, nos dará la capacidad para hacer todas las cosas y sentir que no estamos solos. Pero miremos algo. Dice aquí esta palabra que toda potestad le es dada al Señor Jesús, le fue dada en el cielo y en la tierra. Y esa potestad, ese poder y esa autoridad dado por el Padre, ¿verdad? Es un poder no, para transmitir, para delegar a nosotros y tener esa capacidad, ese poder delegado para realizar ese mandato que Él nos ha dado. Es una autoridad que lo hace también digno de toda adoración, de toda honra, de todo honor a Él. Pero no solo eso, es una autoridad, ¿verdad?, que nos capacita a nosotros, nos empodera para poder cumplir. Si Él no nos diera, no nos transmitiera ese poder, esa autoridad, nosotros no podríamos obedecer.
y obedecer eficientemente esa orden. Él no nos mandaría a hacer algo de lo cual Él no haya modelado, que Él no, nos dé la enseñanza clara, la instrucción y el poder para ser testigos de Él. Quiero mirar en qué está basado también ese poder y esa autoridad. Y vamos a mirar en Juan, en el capítulo 5, del versículo 26 en adelante, ¿sí? Puedo leer parcialmente, pero les recomiendo que ustedes hagan esa lectura completa. El Señor Jesús tiene esa autoridad que le ha sido dada, ¿verdad? Dice, Él tiene esa autoridad porque Él tiene vida en sí mismo. Juan capítulo 5, versículo 26. Voy a hacer aquí el resumen y luego hago la lectura. El Señor Jesús tiene vida en sí mismo. El Señor Jesús tiene autoridad para hacer juicio porque Él es el Hijo de Dios. El Señor Jesús tiene el poder y la autoridad para resucitar. El Señor Jesús tiene poder y autoridad porque Él obedeció también fielmente la voluntad del Padre. Y el Señor Jesús tiene esa autoridad y poder, y de esto da testimonio. ¿Quiénes dan testimonios? Juan el Bautista, las obras que Él hizo, ¿sí? Las obras que Él hace y sigue haciendo. El Señor Jesucristo tiene el poder y la autoridad porque le ha sido dado por el Padre. El Señor Jesucristo también da testimonio de esto. Las Escrituras y el Moisés al que muchos se agarraban en él para rechazar al Señor Jesús. Moisés, la ley y los profetas también dan testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios y tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y voy entonces a leer una parte aquí de este pasaje tan importante que tanto me gusta, que muestra la autoridad del Señor Jesús. Dice así: porque como el Padre tiene vida, Juan capítulo 5, verso 26, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se maravillen de eso, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces es a través de Jesús, es por medio de Jesús quien nosotros recibimos esa gran comisión y recibimos la capacidad, recibimos el poder, la fuerza, la inspiración para que reciban otros vida, para que reciban otros resurrección, para que reciban otros vida abundante, para que reciban otros luz, para que reciban otros ese don precioso que Dios da por medio de su Hijo Jesucristo. Es a través de Él. Y de esto dieron testimonios la ley, los profetas, Juan el Bautista, el Padre, las Escrituras y las mismas obras, tal como nos los muestra aquí Juan capítulo 5 del verso 24 al 47. Es por esa potestad, por ese poder y por esa autoridad que nosotros podemos desarrollar y obedecer esa gran comisión, que es una forma de, como lo vimos ya, de identificarnos en ese amor y en esa compasión
pero que también debe ser un acto de obediencia y es la manera de responder a la necesidad de un mundo desamparado. Cuando decimos queremos ver un mundo transformado ante el desorden, ante el caos reinante, solo la palabra de Dios, solo el Señor Jesucristo, cuando llega a la vida de las personas, de las familias y de una sociedad, puede producir una transformación. No se puede caer tampoco en la trampa de aquellos que dicen solamente con los valores cristianos es suficiente. No enseñamos valores y la gran comisión no es la enseñanza de valores. En el pasado se han realizado experimentos de enseñar valores. Se han mostrado películas de ver cómo una sociedad que se le enseña valores puede ser una sociedad transformada. Y el resultado de ese experimento que ya ha sucedido en el pasado es que los solos valores no producen una transformación. No se trata de enseñar valores, se trata de que el Señor Jesucristo sea recibido en el corazón por las personas. Y no solamente de recibir un contenido de un evangelio en palabras, sino en una también experiencia de vida y un discipulado, un acompañamiento. Un evangelismo sin discipulado es una obra incompleta, es una obra carente, donde no se va a experimentar el verdadero cambio y la verdadera transformación que las personas necesitan. Es por eso que aquí en estas instrucciones claras se dice, id, ¿verdad? Id y haced discípulos. Es necesario que en ese discipulado se dé la enseñanza de cómo hacer las cosas, de cómo obedecer, cómo andar en los caminos del Señor, de andar como Él anduvo, y de que cada discipulador para ser discípulos nuestros, no, sino para ser discípulos del Señor Jesús, aprendan a obedecer, aprendan a guardar las instrucciones y los mandatos que Él nos dio, y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese bautizar es un acto de obediencia, de llevar a las personas, de dar testimonio y demostrar que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, que nos estamos identificando con el Señor Jesús en su muerte y en su resurrección, y que queremos seguirle todos los días de nuestra vida. Así es. Entonces, estas son unas instrucciones sencillas, son muy claras, bueno, son profundas, son sencillas y profundas, pero recordemos, id y predicar a todas las naciones a donde el Señor nos coloque, porque el Señor nos da un entorno inmediato, nos da un oikos, nos da un foco de acción, y Él nos los está mostrando con claras instrucciones. Esto es lo que quería compartirle en este tiempo de esa gran comisión. Antes de la caída, antes de que el hombre pecara, también hubo una gran comisión. Un hombre que no había pecado y que Dios quería que extendiera su imagen y su semejanza, se diera a conocer la presencia de Dios en toda la tierra. Le dijo a Adán y a Eva, les dijo, multiplíquense, ¿sí?
y propáguense y extiéndanse por toda la tierra. Y que en toda la tierra sea conocido el amor de Dios, sean conocido las virtudes de Dios, y enseñoreen, gobiernen sobre la tierra que yo coloco en sus manos. Después vino el pecado, la naturaleza caída del hombre y la corrupción progresiva del ser humano a través de los tiempos. A esa corrupción, a esa muerte, Dios envió un Salvador. Envió un Salvador, el Señor Jesucristo, que necesitamos que sea conocido y compartido en toda la tierra para salvación y para restauración. Es necesario, porque el hombre pecó y el pecado en consecuencia trajo muerte. Mas el Señor, el Dios eterno, proveyó en Jesucristo su Hijo esa restauración para suplir esa necesidad de vida, para suplir, para corregir sobre ese dolor, como dice aquí, como comenzamos diciendo, de un mundo desamparado y afligido. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, te bendecimos porque un día recibimos por alguien que compartió esa palabra a nuestras vidas. Un día alguien llegó a mi vida y yo pude recibir a Cristo en mi vida como Señor y Salvador, y pude recibir el don precioso, inigualable de la vida eterna. Gracias por esa persona que un día me compartió, que me llevó ese regalo tan grande, me lo dio a conocer. Hoy, bendito Dios, tú me mandas a que yo también comparta con otros que están afligidos, otros que están necesitados, otros que están en oscuridad como yo lo estuve, para que recibamos el don de tu amor, el don de la salvación y el don de la vida eterna. Que Dios les bendiga.